Buenas tardes. Vamos a explicar hoy lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es un plano que divide una superficie en 4 partes iguales, donde cada parte se llama cuadrante. ¿Sí? Divide las 4 partes por medio de 2 rectas perpendiculares. 2 rectas donde la horizontal se conoce como el eje X y la vertical como el eje Y. Todos los valores que yo encuentro del plano cartesiano en el eje X se denominan abscisas. Y todos aquellos que están sobre el eje Y se denominan ordenadas. Cuando yo reúno una ordenada y una abscisa, o una abscisa y una ordenada en ese orden, ¿sí?, lo que encuentro es un punto del plano cartesiano. 1, 2, 1, 2, 3. Estoy encontrando el punto 2,3. Siempre se va a nombrar primero el valor de la abscisa y segundo el valor de la ordenada. Cuando se tiene ya un plano cartesiano, se conoce que es un plano cartesiano, se va ahora a determinar lo siguiente. En un plano cartesiano, el eje de las abscisas, los valores que están adelante del 0 son positivos y los valores que están atrás del 0 serán negativos. Igualmente ocurre en las ordenadas. Los que están hacia arriba serán positivos y los que se encuentran hacia abajo serán negativos. El punto donde se cortan los dos ejes se conoce como origen. Y como habíamos dicho antes, en un plano cartesiano aparecen 4 partes. Cada parte se llama cuadrante. Y los cuadrantes van tomando su nombre de acuerdo a cómo nos movamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este será el primer cuadrante, este será el segundo cuadrante, este el tercer cuadrante y este el cuarto cuadrante. Básicamente esa es la parte principal del plano. Ahora, en esta segunda parte del video, vamos a hablar de los movimientos que realizan los cuerpos. Eso es básicamente de matemáticas. Hablamos de 3 clases de movimientos: la traslación, la rotación y la reflexión. ¿Qué es la traslación de un cuerpo? Mire, vamos a imaginarnos cuando yo tengo un cuerpo situado en este lugar, ¿sí?, y yo lo voy a llevar a otro lado. Lo llevo a otro lado, no importa si es a un lado, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. ¿Sí? Eso quiere decir traslación. Traslación significa trasladar, llevar de un lado a otro. El otro movimiento que se estudia aquí se llama rotación. Miren, imaginémonos que yo tengo este marcador aquí. Yo lo puedo, si lo tengo aquí fijo, yo lo puedo dejar caer y que el marcador quede en forma vertical. Ahí estoy haciendo una rotación. Observen que la parte de arriba del cuerpo no se mueve, solamente se está moviendo lo demás. O sea que en la rotación va a haber un punto fijo y el cuerpo va a cambiar de sitio, pero no trasladándose, sino simplemente rotando sobre un punto determinado. Cuando yo lo roto de esta manera,
si lo tengo aquí vertical y lo roto de esta manera, ¿sí? Lo estoy rotando un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados, ¿sí? Como va en sentido contrario de las manecillas del reloj, es un ángulo positivo. Ahora, si yo tengo este mismo, pero ya el punto fijo es al lado contrario, y lo dejo caer, también lo estoy rotando con un ángulo de 90 grados. El marcador al final queda con el mismo, de la misma forma, en forma vertical, pero el ángulo de rotación va a ser de 90 grados, pero en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, la rotación va a ser negativa. Entonces, eso me dice que cuando yo voy a rotar un cuerpo, ¿sí? Debo tener en cuenta el ángulo de rotación. El ángulo de rotación. Ese ángulo de rotación es positivo si se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y es negativo si se hace en sentido de las manecillas del reloj. Ahora, el otro movimiento se llama reflexión. ¿Cuándo existe reflexión? Imaginémonos nosotros parados al frente de un espejo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos la figura de nosotros al otro lado del espejo. La figura se ve exactamente igual a la original, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir en sentido contrario? Que cuando yo mueva mi mano derecha, la imagen de allá va a mover la mano izquierda, ¿sí? La figura no cambia de forma, sino solamente de posición. Hay un giro casi de 180 grados en la figura, ¿sí? En ese caso, eso se llama reflexión. Supongamos esta figura, este rectángulo, y yo tengo este eje. Voy a reflejar este rectángulo, esta figura que tengo acá, la voy a reflejar al otro lado, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la misma figura, pero en sentido contrario. Eso se llama reflexión. Ahora, además de estos tres movimientos, hay algo que debemos de tener en cuenta. Hay un concepto nuevo que tiene que ver con traslación, rotación y reflexión. Se llama simetría. ¿Qué es la simetría? Mire, resulta que nosotros tenemos objetos que son regulares. ¿Qué significa regulares? Que tienen una forma determinada, no tienen una forma con lados que no se puedan determinar. Ejemplo, yo tengo un rectángulo, ¿sí? Ese rectángulo, si yo le trazo una línea recta, por ya sea vertical o ya sea horizontal, me va a dividir la figura original en dos partes, y esas dos partes son iguales. Entonces se dice que ese rectángulo es simétrico verticalmente y simétrico horizontalmente. Y también lo puedo dividir trazándole una diagonal. Se forman dos triángulos igualitos. Esos dos triángulos igualitos hacen que esa figura sea simétrica diagonalmente. Bueno, entonces esos son los tres movimientos. Hay no un movimiento, sino una construcción que se llama homotesia. Homotesia. Esa homotesia se utiliza básicamente cuando se van a hacer dibujos en perspectiva. Si ustedes observan, si se tiene una figura grande, ¿sí? Un triángulo grande, de ese triángulo grande yo puedo sacar varios triángulos pequeños, ¿sí o no? Cuando yo hago en dibujo, de pronto ustedes en dibujo han visto, ¿sí? Un punto que se llama punto de fuga. Si todas las gráficas van a ir a ese punto, voy a sacar cada vez triángulos que sean semejantes a este, pero más pequeños, ¿sí? O más grandes si los acerco más. Bueno, ahora ya habiendo visto
lo que es el plano cartesiano, lo que es los movimientos que ocurren de un cuerpo en ese plano cartesiano. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de traslación de un cuerpo, ¿no es cierto? Mira el ejemplo que dice. Dice, ubica los puntos A 3,5, B 2,4 y C 3,2. Une los puntos y forma la figura. Realiza una traslación de 5 unidades hacia la izquierda, luego otra hacia abajo de 6 unidades y determina las coordenadas de esta última figura. Vamos a empezar con lo primero. Ubica los puntos A 3,5, B menos 2,4 y 3 y C 3,-2. Al ubicar esos puntos, recuerden que cuando yo tengo un punto del plano cartesiano, ubico primero el valor de la abscisa en el eje X. Aquí dice 3, 1, 2, 3. 5 en el eje Y, 1, 2, 3, 4, 5. Donde se cortan esas dos rectas imaginarias, ahí se forma la primera coordenada, la 3,5. Lo mismo hacemos con la otra, menos 2 en X, 4 en Y, donde se unen, se ubica el punto B. Y el tercer punto es 3,-2. 3 en X, menos 2 en Y, y lo ubicamos acá. Luego, ¿qué hacemos? Unimos los tres puntos y se nos forma un triángulo. Vamos a ver, luego de que ya he hecho, uní los puntos y formé la figura, vamos a realizar la traslación de 5 unidades hacia la izquierda. Vamos, aquí dice un plano cartesiano. En ese plano cartesiano, me dice, coja esa figura que se formó ahí y córrala 5 unidades hacia la izquierda, hacia atrás del eje X. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a correr cada uno de esos puntos 5 unidades, pero en el eje Y. Perdón, en el eje X. En el eje Y quedan iguales. Entonces, tengo este punto acá, el punto A. Corro 5 unidades. Estoy en 3. Corro 1, 2, 3, 4, 5. El punto A me iría a quedar aquí. Lo único que va a cambiar es la abscisa. Este va a ser el punto A'. Luego voy a coger el punto B y lo voy a correr también 5 unidades, hacia la izquierda. Estoy en menos 2. Lo voy a correr 5 unidades. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y el valor en el eje Y queda igual. Y luego, lo mismo voy a hacer con el punto C. 5 unidades hacia la izquierda. 3, 4, 5. Va a quedar aquí en menos 2. Uno de esos dos puntos, esos 3 puntos, y se me tiene que formar un triángulo igual que este primero que tenía. Cuando ya he hecho eso, me dicen, luego otra hacia abajo, pero 6 unidades. En este caso, ya lo que voy a mover ya es esa misma figura, pero la voy a mover hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores de Y son los que van a cambiar. Los de X van a quedar iguales. O sea que cada vez que yo hago una traslación, si es hacia la izquierda o hacia la derecha, los valores de X en cada una de las coordenadas es los que van a cambiar. ¿Cuánto? Depende del movimiento que se haga. Y cuando es hacia arriba o hacia abajo, los que cambian son los valores de la ordenada, o sea, los valores de Y. ¿Cuánto? Depende de lo que me digan. Aquí me dicen 6 unidades hacia abajo. Entonces, este punto que está acá, lo voy a bajar 6 unidades. Mire que lo tengo en 5. Al bajarlo en 6 queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a quedar aquí. Este punto que está aquí también, lo voy a bajar 6 unidades. Está en menos 2. Se supone que por una operación matemática, menos 6 menos 2 menos 6 me va a dar menos 8. Va a quedar aquí en menos 8. Y este también lo voy a bajar 6 unidades. Está en 4. Al bajarlo en 6 queda en menos 2. Y hago la figura. Me dicen cuáles serán las coordenadas de esa nueva figura. Mire,
Las coordenadas de este punto, que es el punto A segundo, va a ser, en X van a ser menos 2 y en Y ya va a ser menos 1. Menos 2 en X, menos 1 en Y. Este de aquí va a quedar en menos 2, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En menos 7, coma, y mire que este bajó 6 unidades hacia acá, estaba en 4 y bajó 6, o sea que quedó en menos 2. Y este de acá, mire que queda en menos 2 porque sigue teniendo el mismo valor de acá, pero bajó 6 unidades, o sea que estaba en menos 1, quedó en menos, estaba en menos 2, quedó en menos 8. Y esas son las coordenadas de la figura final. Espero que les haya servido de guía para hacer el taller que ustedes necesitan realizar.